El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando los primeros rayos de luz se filtraron por las rendijas de la ventana rota. El cuerpo de Sarah Evans dolía. Sus músculos protestaban con cada pequeño movimiento y la fiebre ardía en su frente, sofocándola. Pero quedarse en la cama no era una opción. Desde la otra habitación, el sonido de risas infantiles la hizo aferrarse a la vida. Sus hijas estaban despiertas. Tenía que levantarse. Se sujetó de la pared para sostenerse cuando sus piernas temblaron bajo su propio peso. Cada paso fue un esfuerzo, pero llegó a la pequeña cocina. El pan escaseaba, el hambre no. Preparó lo poco que pudo para las niñas y dejó de lado su propio apetito. Unos pies descalzos corrieron por el pasillo. Lily y Emma, con el cabello despeinado y el rostro iluminado de energía, irrumpieron en la cocina. «Mamá, ¿podemos ir al parque hoy?», preguntó Emma con una esperanza que le partió el alma. Sarah forzó una sonrisa. Quería decirles que sí, que pasarían un día hermoso jugando al sol, pero la verdad era una losa sobre sus hombros. «Tal vez mañana, amor. Hoy mamá tiene que salir a conseguir algo de dinero». Las niñas no insistieron. Sabían lo que significaba. No era la primera vez que su madre se iba para regresar con unas pocas monedas en el bolsillo. Mendigar. Una palabra que le quemaba el orgullo cada vez que se acercaba a la gente con la mirada baja, esperando un gesto de compasión. No era lo que soñó para sus hijas, pero era la única forma de mantenerlas a salvo, de asegurarse de que nunca pasaran hambre. Sarah tomó su abrigo viejo y desgastado y salió a la calle. A kilómetros de distancia, en una lujosa mansión con ventanales de cristal y un jardín perfectamente cuidado, Roberto Alden disfrutaba su café matutino. Vestido con un traje impecable, revisaba los informes del día con la precisión de un hombre acostumbrado al control. Propietario de varios edificios y con cientos de inquilinos bajo su poder, su vida estaba perfectamente estructurada. Los números lo eran todo. Pasó la vista por la lista de rentas atrasadas hasta que un nombre le llamó la atención. Sarah Evans. 5 meses sin pagar. Frunció el ceño y miró a su asistente. «¿Por qué esta mujer sigue ahí? Se le enviaron 3 notificaciones de desalojo, señor». Nunca respondió. Roberto chasqueó la lengua con molestia. No toleraba la irresponsabilidad. «Hoy mismo me encargaré de esto». Su asistente levantó la vista, sorprendido. «¿Usted personalmente?» A veces la gente necesita entender las cosas cara a cara. Subió a su coche y condujo hacia el lado más deteriorado de la ciudad. Cuando llegó, bajó del auto y observó la vivienda con desdén. Un sitio insignificante para él, pero todo para quien vivía ahí. Tocó la puerta. Nada. Llamó de nuevo. Silencio. Fue entonces cuando vio a 2 niñas paradas en el patio, observándolo con curiosidad. Pequeñas, no más de 5 años. Algo en la forma en que inclinaban la cabeza, en sus ojos oscuros, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Por un instante, un recuerdo olvidado cruzó su mente, pero lo desechó. Coincidencia. Dio un paso adelante. «¿Dónde está su madre?», preguntó con dureza. Las niñas retrocedieron. Emma abrazó a Lily y le susurró algo al oído. No respondieron. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta y entró. Lo que encontró dentro lo dejó sin palabras. El silencio dentro de la casa era denso, casi sofocante. El aire estaba cargado con un olor a humedad y encierro. Las paredes descascaradas y los muebles viejos eran testigos silenciosos de una vida llena de lucha. Roberto Alden avanzó por el pasillo estrecho, sus pasos resonando en la madera desgastada del suelo. Este no era su mundo. Detrás de él, 2 niñas lo observaban con cautela, pequeñas, no más de 5 años. No hablaban, solo lo miraban con esos ojos oscuros y fijos que lo incomodaban de una forma que no lograba entender. «Sarah Evans», llamó su nombre con firmeza. 'No hubo respuesta. Frunció el ceño y continuó avanzando.
La sala estaba en un estado deplorable. Sobre una mesa había restos de pan duro y 2 vasos de plástico con agua. Nada de comida reciente. Un mal presentimiento se instaló en su pecho. ¿Dónde está su madre?, preguntó, su tono más impaciente esta vez. Un frío extraño bajaron la mirada. No le gustaba esa sensación. Su mirada se posó en una puerta al fondo del pasillo. Si Sara no estaba en la sala ni en la cocina, solo quedaba un lugar. Sin pensarlo demasiado, giró el pomo y entró. Lo que vio hizo que todo su cuerpo se tensara. Sara Evans yacía en el suelo sobre un viejo colchón. Su piel estaba pálida, su respiración débil. Sus labios secos y agrietados revelaban que llevaba horas sin beber agua. No se movía. Roberto sintió algo extraño en el pecho, una inquietud desconocida. No era rabia, no era impaciencia, era miedo. Miedo no por ella, sino por lo que esto significaba. Se acercó lentamente y la tocó en el hombro. Su piel ardía. Fiebre, murmuró. Sintió un tirón suave en la manga de su abrigo. Bajó la vista y vio a Lily, la más pequeña, sosteniendo su ropa con sus diminutas manos temblorosas. «Mamá está enferma», susurró con una voz casi inaudible. «Mamá». Esa palabra lo golpeó de una forma extraña. Esta mujer no era solo una inquilina que no pagaba, era una madre. Su mirada se posó en las niñas, pequeñas, vulnerables, completamente dependientes de ella. Y él estuvo a punto de echarlas a la calle. El malestar en su pecho creció, algo que se negó a nombrar. Sacó su teléfono y marcó de inmediato. «Necesito un médico aquí, ahora». Del otro lado de la línea, su asistente pareció dudar. «Señor Alden, ¿un médico? ¿Para quién?». Roberto miró a Sara. Su fragilidad, su dolor, su lucha silenciosa. Desvió la mirada hacia las niñas. No podía ignorarlas. Respiró hondo. «Solo haz lo que te digo». Colgó la llamada y se pasó una mano por el rostro. Esto no estaba en sus planes. Él no se involucraba. Nunca. Pero esta vez, algo dentro de él sabía que su vida estaba a punto de cambiar. El tiempo parecía moverse más lento dentro de la casa. Sara continuaba inconsciente. Las niñas seguían de pie, abrazándose la una a la otra, sin apartar los ojos de él. A los pocos minutos, un coche se detuvo afuera y un médico entró rápidamente. «¿Quién necesita atención?», preguntó, observando a su alrededor. Roberto se hizo a un lado, señalando a Sara en el colchón. «¡Ella!». El médico se arrodilló junto a ella y tocó su frente, revisando su pulso con atención. «Tiene fiebre muy alta y está severamente debilitada. Si no recibe tratamiento adecuado, su condición empeorará rápidamente». Lily apretó la mano de su hermana. Emma se quedó inmóvil, mordiéndose el labio inferior para no llorar. El médico suspiró. «Necesita ser hospitalizada». Las palabras cayeron como una sentencia. Sara se removió apenas. Con gran esfuerzo abrió los ojos, su mirada desenfocada. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. «No», susurró. «No puedo dejar solas a mis hijas». Desesperación. Aunque su voz era débil, su miedo era fuerte. El médico miró a Roberto, como esperando su decisión. ¿Por qué todos esperaban su decisión? No era de su familia, no era nadie para ellas, pero en ese momento era el único que podía hacer algo. Se vio reflejado en una ventana sucia y casi no reconoció la expresión en su propio rostro. «Ella irá al hospital», afirmó con una firmeza que ni él mismo esperaba. Emma dio un paso adelante, su mirada oscura llena de desconfianza. ¿Y nosotras? Roberto sintió un nudo en el estómago. El médico se aclaró la garganta. Alguien debe cuidar de ellas mientras su madre se recupera. El aire en la habitación pareció detenerse. Roberto pudo haber salido de ahí, dejar que los servicios sociales se encargaran, olvidarse de este día, seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pero algo en él se negó a dar la vuelta y marcharse, algo que no quería reconocer. «Yo me haré cargo». Silencio. Sara, aunque débil, logró abrir los ojos con incredulidad. «¿Qué dijiste?».
Me haré cargo de ellas hasta que mejores. Emma frunció el ceño. ¿Por qué? Buena pregunta. Roberto no tenía una respuesta clara. No podía decirles que era porque le recordaban a alguien, a Emily, pero en el fondo sabía que era por eso. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Sara lo miró con dureza. Si las lastimas, juro que volveré del infierno para hacértelo pagar. Roberto suspiró. Sigues viva, por ahora. Un destello de orgullo brilló en sus ojos cansados. Por un momento, casi sonrió. Pero entonces los paramédicos llegaron y se llevaron a Sara. Emma y Lily quedaron en la puerta, viendo la ambulancia alejarse. Roberto se quedó en silencio. Dos niñas pequeñas, solas, sus nietas. La verdad lo golpeó de lleno en el pecho. Había tomado la decisión más importante de su vida, y ya no había marcha atrás. El auto de Roberto Alden se deslizaba por las calles de la ciudad con las luces encendidas, pero él no veía nada. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no le daban tregua. Las niñas iban en el asiento trasero, en completo silencio. Emma miraba por la ventana con los labios apretados, y Lily abrazaba una muñeca de trapo, con los ojos fijos en el asiento delantero. No hacían preguntas, no lloraban, pero Roberto sabía que estaban asustadas. ¿Qué esperaba de ellas? Habían pasado de vivir con su madre a estar en el auto de un hombre al que no conocían. Y lo peor, él no sabía qué hacer con ellas. Respiró hondo y se concentró en el camino. Después de unos minutos, llegaron a su casa. Un enorme portón de hierro se abrió automáticamente. Las luces del jardín se encendieron, revelando la inmensa mansión en la que vivía solo. El auto se detuvo en la entrada. Silencio. Emma miró la casa con el ceño fruncido. «Es demasiado grande», murmuró. Roberto sintió una punzada en el pecho. Nunca había pensado en ello. Su casa era grande, sí, pero siempre estuvo vacía. Bajó del auto y abrió la puerta trasera. «Vamos». Las niñas no se movieron de inmediato. No confiaban en él. Finalmente, Lily fue la primera en bajar, con pasos inseguros. Emma la siguió, sin apartar la mirada de Roberto. La desconfianza en sus ojos era evidente. Entraron en la casa y las luces automáticas iluminaron el enorme vestíbulo. El suelo de mármol brillaba impecable. Los muebles eran de lujo. Todo estaba en su lugar, sin una sola imperfección. Una casa fría, sin rastros de vida. «Aquí dormirán», dijo Roberto, señalando una habitación con dos camas pequeñas. Las niñas entraron con timidez. Lily tocó la suave colcha con la punta de los dedos. «Es muy grande». Emma se cruzó de brazos. «No me gusta». Roberto cerró los ojos un instante. No estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a niños, ni a preguntas, ni a emociones que no podía controlar. «No tienen que quedarse aquí si no quieren». Emma lo miró directo a los ojos. «¿A dónde más iríamos?» Él no tuvo respuesta, porque sabía que no tenían a nadie más. Lily se acercó y le tomó la mano con suavidad. «¿Mamá va a estar bien?» Roberto apretó los labios. «Vamos a hacer todo lo posible». Emma lo observó con dureza. «¿Nos vas a dejar también?» Un golpe en el pecho. Se arrodilló para estar a su altura y la miró directo a los ojos. «No me voy a ir». Emma no respondió. Solo lo miró fijamente, buscando una mentira en su rostro. Finalmente, asintió lentamente. Fue un gesto pequeño, pero significó todo. Más tarde esa noche, Roberto estaba en su despacho, mirando el vaso de whisky en su escritorio sin tocarlo. No podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Se había hecho responsable de dos niñas que... Su pecho se apretó. Dos niñas que llevaban la sangre de Emily. La idea lo golpeó como un rayo. Emily. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pensó en ella? 5 años. 5 años desde que la echó de su casa. 5 años desde que decidió que no quería saber nada más de ella. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Afuera,
En la enorme casa silenciosa, Emma y Lily dormían. Su estómago se revolvió. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de su existencia? ¿Cómo era posible que su propia hija muriera sin que él hiciera nada? Sacó su teléfono y marcó un número. La voz de su investigador privado respondió al otro lado de la línea. «Señor Alden, necesito que investigues algo. Dígame». Roberto tragó saliva. «Emily Alden. Quiero saber qué pasó después de que la eché de casa». Hubo un silencio breve. «Señor, han pasado años. Hazlo». Colgó y dejó el teléfono sobre el escritorio. No podía cambiar el pasado, pero ahora, por primera vez en su vida, quería saber la verdad. La noche se hizo eterna. Roberto Alden no pudo dormir. Se quedó en su despacho, con la vista perdida en la ventana, esperando una llamada que no llegaba. Pasó las manos por su rostro. Desde que dejó a las niñas en sus habitaciones, su mente había estado girando sin descanso. Emily. Ese nombre lo perseguía ahora como un fantasma. Por años, pensó que lo había dejado todo atrás, que su decisión de apartarla de su vida había sido lo correcto. Pero ahora, dos pequeñas niñas dormían en su casa, su sangre. Y él no tenía idea de lo que habían sufrido, no tenía idea de nada, hasta que finalmente su teléfono sonó. Roberto lo tomó con rapidez. «Dime lo que encontraste». La voz del investigador privado sonó seria al otro lado de la línea. «Señor Alden, no sé por dónde empezar». Desde el principio, un breve silencio. Luego, el hombre comenzó a hablar. Cada palabra fue un golpe en el pecho. Emily no murió en el accidente como él pensaba. Sobrevivió, pero quedó gravemente herida. Pasó semanas en el hospital. Nadie la visitó, nadie preguntó por ella. Su respiración se hizo más pesada. Él nunca lo supo, pero eso no la detuvo. Cuando salió del hospital, intentó seguir adelante. Se mudó con Daniel, el padre de las niñas, y juntos trataron de construir algo estable. Pero la vida no tuvo piedad con ella. Enfermedades, deudas, hambre, y al final murió. Murió creyendo que su padre nunca se preocupó por ella, porque no lo hizo. Roberto se llevó la mano a la frente. Un nudo le apretaba la garganta. ¿Y el padre de las niñas?, preguntó con voz tensa. Daniel hizo lo que pudo, pero sin Emily no pudo mantenerlas solo. También cayó enfermo. Y cuando murió, hubo una pausa. Sarah Evans las tomó bajo su cuidado. Silencio. Roberto sintió que le faltaba el aire. Toda la historia estaba frente a él. Toda la verdad que nunca quiso conocer. Cuando Emily se fue, pensó que volvería. Pensó que algún día regresaría pidiendo ayuda, pero ella no lo hizo, porque no tuvo la oportunidad. Colgó sin decir nada más. Se quedó en su despacho, apoyado en su escritorio, respirando con dificultad. Había perdido a Emily por orgullo y ahora tenía a las últimas partes de ella en su casa. Pero ¿qué demonios iba a hacer con ellas? Más tarde esa mañana, cuando el sol comenzó a iluminar la casa, Roberto no había dormido ni un segundo. Salió de su despacho y cruzó el pasillo en silencio. Se detuvo frente a la puerta de la habitación donde dormían las niñas. Escuchó sus suaves respiraciones. Empujó la puerta con cuidado. Emma estaba despierta. Estaba sentada en la cama, con la mirada fija en la ventana, como si estuviera en otro mundo. Cuando notó su presencia, giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros lo analizaron. Era la misma mirada de Emily cuando estaba enojada. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. Roberto no respondió de inmediato. No sabía cómo hablar con una niña de 5 años, y menos aún con la nieta que nunca supo que tenía. Se aclaró la garganta. Solo quería ver cómo estaban. Emma lo miró unos segundos más antes de volver a girar la cabeza. «No necesitas hacer eso. Estamos bien solas». Un puñal en el pecho. Roberto sintió que le faltaba el aire. Por primera vez entendió qué se sentía ser rechazado, porque él lo había hecho antes.
con Emily, y ahora su hija ya no estaba, pero Emma sí. Y aunque solo tenía 5 años, ya tenía el mismo resentimiento en los ojos. El día transcurrió en una calma tensa. Las niñas se mantenían a distancia. Lily era más curiosa, pero Emma apenas lo miraba. Y Roberto no podía culparla. Por años había creído que el dinero lo solucionaba todo, que podía controlar cada aspecto de su vida sin permitir que los sentimientos interfirieran. Pero esto era diferente. Por primera vez en su vida no tenía control. Por primera vez en su vida sentía que había perdido algo irreemplazable. Emily se llevó una mano al rostro y exhaló con fuerza. No podía quedarse sentado sin hacer nada, no después de lo que había descubierto, no después de la verdad. Esa tarde, las niñas estaban en la sala, sentadas en el suelo con una hoja de papel y unos lápices de colores. Roberto las observó desde la distancia. No quería interrumpir, pero Lily lo vio primero. Sonrió y levantó su dibujo. «Mira, dibujé a mamá, a Emma y a mí». Roberto se acercó y miró la hoja. El dibujo era torpe, como cualquier dibujo infantil, pero en la esquina había una figura más grande, dibujada con un color oscuro. Frunció el ceño. «¿Y quién es este?» Lily lo miró con una sonrisa. «Tú». Un golpe en el pecho. Miró a la pequeña con desconcierto. Emma, en cambio, no dijo nada. Solo bajó la mirada y continuó dibujando. Roberto no sabía qué responder. Se quedó en silencio. Y en ese momento lo entendió. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo con el presente. Horas después, Roberto tomó su abrigo y salió de la casa. Condujo hasta el hospital sin pensarlo demasiado. Cuando llegó, encontró a Sara en su habitación. Seguía pálida, pero sus ojos tenían un poco más de vida que el día anterior. Levantó la mirada y lo vio entrar. Su expresión se endureció de inmediato. «¿Qué haces aquí?» Roberto cruzó los brazos. «Necesitamos hablar». Sara bufó. «No tenemos nada de qué hablar». Pero Roberto no se movió. «Sé la verdad». Los ojos de Sara se oscurecieron, pero no dijo nada. Roberto se acercó lentamente. «Sé lo que pasó con Emily. Sé que intentó buscarme. Sé que la ignoré». Sara lo miró con frialdad. «¿Y ahora qué? ¿Esperas que te diga que todo está bien?» Roberto no respondió, porque sabía que no lo estaba. Sara apretó las sábanas con las manos. «Emily murió odiándote, un puñal en el pecho». Roberto bajó la mirada. Lo sabía, pero escucharlo en voz alta. «No quiero cometer el mismo error con las niñas», dijo con un tono más bajo. Sara lo miró con escepticismo. «¿Y qué quieres de mí?» «Nada». Sara frunció el ceño. Roberto inspiró hondo y habló con firmeza. «Solo quiero que sepas que no pienso alejarme de ellas». Un silencio pesado se instaló en la habitación. Sara lo miró con intensidad, como si tratara de encontrar una mentira en su rostro. Pero esta vez no había ninguna. Finalmente, Sara soltó un suspiro cansado. «No sé si confío en ti». «No te culpo». Sara lo estudió un momento más, luego cerró los ojos. «Demuestra que hablas en serio». Roberto asintió, porque eso era exactamente lo que pensaba hacer. Roberto salió del hospital con una sensación extraña en el pecho. La conversación con Sara no había sido fácil, pero no esperaba que lo fuera. Ella tenía razón en no confiar en él, porque él mismo no estaba seguro de poder confiar en sí mismo. Pero algo dentro de él ya no le permitía retroceder. No después de todo lo que había descubierto. No después de haber mirado a los ojos de esas niñas y haber visto en ellas los restos de su hija perdida. Subió a su auto y apoyó la cabeza en el volante. Respiró hondo. Pensó en Emily. Pensó en las niñas. Y por primera vez en su vida se hizo la pregunta que siempre había evitado. ¿Qué clase de hombre quería ser? De regreso en casa, cuando llegó ya era de noche. Al entrar encontró a Emma y Lily en la sala. Emma leía en silencio un libro infantil. Lily estaba recostada sobre un cojín, con la muñeca de trapo entre los brazos. Roberto sintió un nudo en el estómago.
se veían tan pequeñas en medio de esa enorme casa. Lily fue la primera en notar su presencia. Le sonrió. ¿Mamá está mejor? Roberto asintió lentamente. Sí, pero aún necesita descansar unos días más. Lily pareció aliviada, pero Emma no levantó la vista del libro. ¿Y tú?, preguntó de repente. Roberto frunció el ceño. ¿Yo qué? Emma cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Le sostuvo la mirada. ¿Cuándo te vas a ir? Silencio. Lily se giró hacia su hermana con confusión. ¡Emma! Pero Emma no desvió la mirada. Siempre dicen que los adultos van a quedarse, pero no lo hacen. Roberto sintió un golpe en el pecho. La voz de Emma era tranquila, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya había aprendido a no creer en nadie, y eso le dolió más de lo que esperaba, porque él había hecho lo mismo con Emily. Se pasó una mano por el rostro. Luego se arrodilló frente a ella. «Emma, no me voy a ir». La niña no reaccionó de inmediato, solo lo observó en silencio, como si estuviera tratando de encontrar la mentira en su rostro. Y, al no encontrarla, se quedó callada. No le dijo que le creía, pero tampoco negó sus palabras. Roberto entendió lo que eso significaba. Aún no confiaba en él, pero tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a darle una oportunidad, y eso era más de lo que había esperado. Al día siguiente, Roberto salió temprano de casa. Esta vez no fue a la oficina. No podía concentrarse en su trabajo cuando su mente estaba en otro lugar. Condujo hasta el hospital y entró a la habitación de Sara. Ella lo miró con recelo. «¿Qué haces aquí otra vez?» Roberto ignoró su tono. Sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa junto a su cama. «Son los papeles de la casa». Sara frunció el ceño y lo miró con desconfianza. «¿Qué? He decidido que no las voy a desalojar». Sara se quedó en silencio. Su respiración se hizo más pesada. Roberto inspiró hondo. «Porque ya les quité demasiado». Sara apretó las sábanas con fuerza. Parecía que quería discutir, que quería gritarle en la cara que no confiaba en él. Pero lo único que hizo fue cerrar los ojos y suspirar. «No sé si creerte», Roberto asintió. «No espero que lo hagas, pero estoy aquí y no me voy a ir». Sara lo miró por un largo momento, y por primera vez no había odio en su expresión, solo cansancio. Cansancio de haber luchado sola por demasiado tiempo. Finalmente exhaló y desvió la mirada. «No me des razones para arrepentirme de esto». Roberto esbozó una leve sonrisa. «No lo haré, porque esta vez no pensaba fallar». Los días pasaron con una extraña rutina nueva. Sara seguía en el hospital, recuperándose lentamente. Y mientras tanto, Roberto se convirtió en el responsable de Emma y Lily, algo que jamás imaginó hacer. Las mañanas eran silenciosas. Las niñas no hablaban mucho con él. No lo ignoraban, pero tampoco lo aceptaban del todo. Lily era la más abierta, la que sonreía con más facilidad. Emma, en cambio, Emma lo observaba con la misma mirada fría y desconfiada que Emily solía tener cuando era niña. Y eso lo atormentaba, porque sabía que había sido él quien creó esa barrera en su hija. Y ahora tenía que asegurarse de no hacer lo mismo con sus nietas. El primer intento. Una tarde, cuando llegó a casa después de una reunión, vio a las niñas sentadas en el suelo de la sala. Lily dibujaba con lápices de colores. Emma leía un libro en silencio. Roberto observó la escena por un momento antes de hablar. «Compré algunos libros nuevos». Lily levantó la vista con emoción. «¿De qué son?» Roberto sacó un par de cuentos ilustrados y los dejó sobre la mesa. «Son historias de aventuras». Lily corrió a verlos, pero Emma no se movió. Solo miró los libros y luego lo miró a él. «No queremos regalos». Su tono era serio. Roberto frunció el ceño. «No son regalos. Son cosas que me hubiera gustado comprarle a su madre cuando era niña». Emma apretó los labios, pero no dijo nada. Y aunque no lo admitiera, al día siguiente, Roberto encontró uno de los libros en su habitación con las páginas dobladas. Emma lo había leído.
y eso significaba que tal vez, solo tal vez, empezaba a confiar en él. El segundo intento días después, mientras Lily coloreaba en la mesa, Emma miraba por la ventana en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó Roberto. Emma tardó en responder. Extraño a mamá. Roberto sintió una punzada en el pecho, se acercó y se sentó en el sofá. Ella estará mejor pronto. Emma giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros lo perforaron. ¿Por qué nos ayudas? Roberto se tensó. No esperaba la pregunta. Pero antes de que pudiera responder, Emma bajó la mirada y murmuró algo que le heló la sangre. Mamá dijo que mi abuelo era un hombre malo. Silencio. El aire se volvió más pesado. Roberto sintió que el mundo se detenía. Emma no tenía idea de lo que acababa de decir, pero él sí, porque de repente todo tenía sentido. Se quedó quieto, como si su cuerpo entero hubiera olvidado cómo moverse. Abuelo. Esa palabra lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Retrocedió un paso, sintiendo que el aire le faltaba. ¿Qué dijiste?, preguntó en voz baja. Emma lo miró de reojo con inocencia. No entendía el caos que acababa de provocar. Seguía abrazando su muñeca con la mirada fija en el suelo. Pero Roberto ya lo sabía. Esas niñas eran hijas de Emily, su hija, sus nietas. El arrepentimiento lo ahogó. Se pasó la mano por el rostro y exhaló con fuerza. Por primera vez en su vida, Roberto Alden no sabía qué hacer. Esa noche, Roberto pasó la noche en su despacho. No podía dormir, no después de lo que Emma había dicho. Se quedó mirando el vaso de whisky en su escritorio sin tocarlo, pensando. Recordó la última vez que vio a Emily. Recordó sus gritos, su llanto. Recordó la frialdad con la que la echó de su casa. Pensó que tenía razón. Pensó que ella regresaría rogando, pero no lo hizo, porque nunca tuvo la oportunidad. Y ahora lo único que quedaba de ella eran dos niñas que lo miraban como si fuera un extraño. Y tenía que cambiar eso. El amanecer trajo consigo una extraña sensación de calma, pero Roberto Alden no la sentía. Después de aquella conversación con Emma, pasó la noche en vela, sumergido en pensamientos que ya no podía ignorar. Había cometido un error imperdonable con Emily. Pero ahora, con Emma y Lily frente a él, tenía una oportunidad de hacer algo diferente, de no repetir el pasado, de no volver a fallar. El día que todo cambió. Esa tarde, cuando llegó a casa después de una reunión, encontró a Emma y Lily en la sala. Las niñas estaban en el suelo jugando con algunas hojas de papel y crayones. Roberto se detuvo en la puerta. No quería interrumpir, pero Lily fue la primera en notar su presencia. «Mira, hicimos un dibujo». Levantó la hoja con entusiasmo. En el dibujo estaban ella, Emma y Sara, y a un lado, con un trazo más tembloroso, había otra figura. Un hombre alto con traje y un rostro indefinido. Roberto sintió un nudo en la garganta. «¿Y quién es él?». Lily sonrió. «Tú». Emma no dijo nada, pero no desvió la mirada. Por primera vez, no lo miró con desconfianza. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a aceptar su presencia. Y eso lo significaba todo. Un nuevo comienzo. Días después, Sara fue dada de alta del hospital. Cuando llegó a casa, vio a las niñas corriendo hacia ella con emoción. Las abrazó con fuerza, sintiendo su calor después de tanto tiempo separadas. Pero cuando levantó la mirada y vio a Roberto de pie detrás de ellas, su expresión cambió. Aún no confiaba en él, y él lo sabía. Pero esta vez no intentó convencerla con palabras. Esta vez la dejaría ver por sí misma que no pensaba irse. Las pequeñas señales. Los días pasaron, y poco a poco, la presencia de Roberto se volvió constante en sus vidas. No solo en la de las niñas, sino también en la de Sara. Llevaba comida a la casa, ayudaba a Emma con la lectura, le compraba más crayones a Lily cuando los suyos se gastaban, pero nunca juguetes caros. No quería que pensaran que intentaba comprar su cariño. Y aunque al principio las niñas parecían desconfiar de su presencia, con el tiempo, algo cambió.
Emma ya no lo ignoraba por completo. Lily comenzó a llamarlo tío Roberto y Sara dejó de mirarlo con tanto rencor, porque por primera vez empezaba a creer que tal vez estaba cambiando. La verdadera prueba. Pero la verdadera prueba llegó una noche. Sara, aún débil, se quedó dormida temprano. Las niñas estaban en la sala con Roberto, hojeando un libro de cuentos. Lily bostezó y se frotó los ojos. Emma la miró y tomó su mano. «Vamos a dormir». Las niñas se pusieron de pie y caminaron hacia su habitación. Pero antes de entrar, Emma se detuvo en la puerta. Miró a Roberto por un momento. Parecía dudar. Y luego, con voz baja, preguntó: «¿Vas a estar aquí mañana?». Roberto sintió que su corazón latía con fuerza. Asintió lentamente. «Sí». Emma lo miró un momento más. Y luego, con un gesto tímido, asintió también. Ese fue el primer paso. El primero de muchos. El cierre de un ciclo. Los días pasaron. Y la presencia de Roberto dejó de ser una sorpresa. Se volvió parte de la casa, parte de sus vidas. Hasta que un día, cuando llevó a Emma y Lily al parque, Emma tomó su mano sin pensarlo dos veces. Como si ya no dudara de su presencia, como si de alguna manera hubiera empezado a confiar en él. Y en ese momento, Roberto supo que lo había logrado. No podía cambiar el pasado, pero podía construir algo nuevo, algo real, algo que Emily hubiera querido, algo que no pensaba perder. Reflexión final. La vida nos da oportunidades inesperadas. Nos da la oportunidad de enmendar los errores del pasado y construir algo nuevo. Pero la pregunta es, ¿qué harías tú en el lugar de Roberto? ¿Crees que las personas pueden cambiar? Déjanos tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Si te gustan este tipo de relatos llenos de emoción y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno. Queremos saber desde qué país nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios.